¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada claramente bajista en el S&P 500, con el 55.95% de las compañías cerrando en rojo. El sector más golpeado fue servicios tecnológicos, liderando las caídas del día. Entre los movimientos destacados, Intuit sorprendió con una subida del 8.12%, mientras que Workday cayó un 12.5%, ambas dentro del mismo sector. En el mercado cripto, la jornada también fue negativa, con varios activos mostrando retrocesos importantes. Dentro del top 10, Cardano lideró las pérdidas, seguido por Ripple y Ethereum. En el video de hoy, Trump anunció nuevos aranceles contra la Unión Europea, mientras que la Corte Suprema dictaminó que no podrá despedir a Jerome Powell, decisión que refuerza la estabilidad institucional de la Fed. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 50% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio, argumentando que las negociaciones con el bloque no van a ninguna parte. La Unión Europea había propuesto un nuevo marco de cooperación, con reducción de aranceles y colaboración en sectores estratégicos, pero Estados Unidos rechazó la oferta. La amenaza provocó caídas en los mercados, con los futuros del Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100 bajando más del 1%. La Unión Europea prepara represalias, incluyendo aranceles a Boeing y automóviles estadounidenses. En un contexto de tensiones comerciales globales, esta escalada podría afectar el crecimiento económico y la estabilidad financiera. En ese contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipa que Estados Unidos anunciará acuerdos comerciales antes de que expire la pausa de 90 días en los aranceles recíprocos de Trump. Destacó avances con países asiáticos, pero señaló que la Unión Europea sigue rezagada, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel del 50% a sus productos desde el 1 de junio. Bessent enfatizó que la Unión Europea enfrenta un problema de acción colectiva en negociaciones, mientras que India está cerca de cerrar un acuerdo. Además, mencionó que el Senado debatirá la reciente ley fiscal sin cambios sustanciales. A la par, la tregua comercial entre Estados Unidos y China redujo las previsiones de inflación y recesión en Estados Unidos, según la última encuesta de Bloomberg. Se espera que el índice de precios de consumo personal alcance un máximo del 3,1% al final de 2025, inferior al 3,2% proyectado en abril. La probabilidad de recesión en los próximos 12 meses cayó al 40%, desde el 45%. Sin embargo, los pronosticadores recortaron sus estimaciones de Producto Interno Bruto, proyectando un crecimiento tibio del 1,3% en 2025. Si bien los aranceles siguen elevados, la tregua mejoró la confianza del mercado. La reducción de importaciones y el gasto del consumidor sostienen la actividad económica, pero la inversión privada sigue débil. En paralelo, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la Reserva Federal, al ser considerada una entidad cuasi privada, queda protegida de la injerencia presidencial, impidiendo que Trump despida a Jerome Powell. En cambio, el fallo autoriza al mandatario a remover a altos funcionarios de otras agencias, como la NLRB y la MSPB, lo que ha generado alarma sobre la seguridad y autonomía de dichas instituciones. La juez Elena Kagan advirtió que esta excepción, que permite despidos sin causa en organismos no resguardados, podría debilitar los controles y equilibrios institucionales en un entorno de disputas políticas internas. Con este fallo, se intensifica el debate sobre los límites del poder ejecutivo en Estados Unidos, en un momento de creciente polarización política y desafíos institucionales clave. Un nuevo episodio en la guerra de aranceles, impulsada por el presidente Donald Trump, provocó la liquidación de posiciones por un total de $300 millones en el mercado cripto, según datos de la plataforma CoinGlass. La mayoría de las pérdidas afectaron a traders con posiciones largas, quienes apostaban a que el valor de la criptomoneda continuaría su tendencia alcista. Por su parte, Wallet Connect, el popular protocolo que conecta billeteras criptográficas con aplicaciones descentralizadas, ha lanzado oficialmente su token WCT en Solana, marcando su tercera integración tras debuts anteriores en Ethereum y la red principal de OP de Optimism. La fundación Wallet Connect lanzará 5 millones de WCT a los usuarios activos de Solana a través de socios como Phantom, Jupiter, Backpack y Solflare. El Standard & Poor's tuvo una sesión negativa, abriendo la misma en 5.838, con un leve gap down de menos 1,02% debajo del cierre anterior de 5.842. Posterior a la apertura, el índice intentó recuperar, pero no totalmente, ya que al final de la tarde hubo toma de ganancias, por lo que cerró la jornada en 5.802, con un rendimiento negativo de menos 0,67%. Mientras tanto, el índice tecnológico Nasdaq
tuvo también una jornada negativa, abriendo en 18.623, con fuerte gap down de menos 1,61% respecto al cierre anterior de 18.926, y al igual que SPX, luego de la apertura intentó cerrar parte del gap sin éxito, terminando la sesión en 18.737 con pérdidas de menos 1%. El oro, por su lado, tuvo un día negativo, abriendo la sesión norteamericana en $3.351,20 la onza, y subió durante toda la jornada para cerrar en $3.361 con ganancias de 2,00%. En cuanto al índice de volatilidad VIX, este abrió en 24.35, con un fuerte gap up de más 20,15% respecto al cierre anterior de 20.27. Pero luego de la apertura fue cayendo, para cerrar finalmente en 22.28 con una variación de más 9,92%, disminuyendo la volatilidad que al inicio de la sesión parecía indetenible. Hoy los mercados iniciaron la sesión a la baja, debido a las amenazas de Trump de aplicar sanciones a productos europeos, alegando falta de avance en las negociaciones. Aún así, luego de la apertura, los índices principales fueron recuperándose tratando de cerrar los gap de apertura, pero la toma de ganancias al final del día no lo permitió, por lo que acabaron cerrando con pérdidas no mayores a 1%. La volatilidad viene en aumento, nuevamente. El índice de miedo y codicia de las criptomonedas se mantiene en 76 puntos, consolidándose en zona de codicia a pesar de los recientes eventos. Este nivel refleja un marcado entusiasmo entre los inversores, impulsado en gran parte por el reciente máximo histórico alcanzado por el precio de Bitcoin. Sin embargo, a pesar del tono claramente optimista del mercado, crece la cautela ante posibles impactos provenientes del entorno macroeconómico, con la atención puesta sobre los próximos anuncios económicos clave que podrían alterar la percepción del riesgo en el corto plazo. Bitcoin, la criptomoneda líder del mercado, ha experimentado una jornada bajista tras haber alcanzado recientemente un máximo histórico por encima de los $11.800. La caída se atribuye a los últimos anuncios del presidente Trump, que han generado incertidumbre en los mercados financieros globales. El precio de BTC registra una variación negativa del 2,84%, cotizando actualmente en torno a los $108.600. Este retroceso refleja una vez más la influencia del contexto macroeconómico en el comportamiento del criptoactivo, que nuevamente enfrenta tensiones. Las liquidaciones de Bitcoin muestran que el precio se mantiene estable tras la caída hasta los $108.000, moviéndose dentro de un rango de recuperación. Este rango está influenciado por zonas de alta liquidez, con niveles clave en los $110.300 por arriba y los $107.300 por abajo. Por ahora, el mercado se mantiene en pausa, y el precio podría definir su próxima dirección en el corto plazo, según aumente la presión compradora o vendedora. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, el primer gráfico de línea amarilla, este mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. Hoy registró una subida de 0,010%, lo que indica que Bitcoin cayó menos que las altcoins. Actualmente, BTC representa un 64,08% del total del mercado cripto. Considerando este contexto, USDT Dominance, representado en el gráfico de línea verde, subió con una variación diaria de más 3,35%, alcanzando una dominancia del 4,54%. Por otro lado, el gráfico de línea azul, que representa al total DOSIN USDT, cayó un menos 3,4%, con las altcoins dominando el 31,4% del mercado. Este comportamiento refleja salidas de liquidez desde altcoins hacia Tether y BTC, señal de mayor cautela por parte de los inversores ante la reciente corrección. El mercado cripto ha enfrentado una jornada correctiva, marcada por la influencia de factores macroeconómicos externos que han reactivado la aversión al riesgo. La caída en los precios, tanto en Bitcoin como en altcoins, estuvo acompañada por un notable aumento en la dominancia de Tether, lo que sugiere una migración de capital hacia posiciones más defensivas. A pesar del retroceso, el comportamiento relativo de Bitcoin frente al resto del mercado muestra una mayor resiliencia, lo que podría indicar una fase de reacomodo dentro de la estructura alcista de fondo. En este escenario, el mercado se mantiene expectante ante nuevas señales externas que puedan definir el próximo tramo de movimiento. Las acciones de Strategy cayeron un 7,5%, cerrando en $369,51. Durante la jornada, el precio mostró una caída constante desde los $391 hasta los $369, perdiendo la zona de soporte del rango superior. Si no aparecen compradores pronto, podría abrirse paso a una corrección más profunda.
De manera similar, Coinbase también retrocedió con fuerza, cerrando en $263,16, con una caída del 3,23%. La acción mostró debilidad sostenida, sin poder mantener los $268, y cerró con una vela bajista en el borde de su estructura ascendente. Por ahora, la tendencia alcista sigue activa, pero comienza a mostrar signos de fatiga. En cuanto a los ETFs, IBIT, el fondo de BlackRock, cerró con una baja del 2,21%. Ubicándose en $61,83. Durante la sesión, el precio retrocedió tras marcar nuevos máximos, perdiendo momento sobre los $63. Aún se mantiene sobre soportes clave, pero el rechazo deja una señal de agotamiento que podría anticipar una pausa o retroceso técnico. Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron ayer entradas netas por $934,8 millones, marcando la octava mayor entrada en un solo día. Con esto, acumulan 7 días consecutivos de flujos positivos, con un total de $2,298,3 millones, lo que confirma el fuerte interés institucional en el activo. La jornada estuvo marcada por un aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras la amenaza de Trump de imponer un arancel del 50% desde junio. La respuesta de la Unión Europea y el impacto en los mercados evidencian el riesgo global. En paralelo, la Corte Suprema limitó la influencia presidencial sobre la Fed, reforzando su autonomía. En cripto, Bitcoin corrigió tras su máximo histórico, afectado por la aversión al riesgo. Aún así, los ETFs mantienen flujos positivos y el comportamiento relativo de Bitcoin sugiere que la estructura alcista de fondo sigue intacta. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.